Hay momentos que a uno lo llenan de alegría. Y un espacio como este, con una mujer como tú, con un libro como este, con una historia que tiene tanto atrás y que de una u otra forma, desde el título, porque desde que yo leí el título de tu libro, Paula, me conectó. Y en esta cata de libros vamos a hablar sobre Cuando seas mi madre con la autora, con Paula Pérez. Paula, bienvenida a este espacio. Qué rico tenerte hoy con nosotros. Gracias, Cata, gracias por la invitación y qué rico estar en este espacio, que es un espacio como que me llena el alma y me llena el corazón de mucha felicidad y ojalá que a ustedes también. Nos llena cada rincón. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿quién es Paula Pérez? Pero no la mamá de, la esposa de, la comunicadora, la escritora, no, ¿quién es Paula Pérez en el corazón? Esa Paula Pérez que si está bañándose, cuando uno se está bañando, que uno está vulnerable completamente con uno mismo, ¿quién es esa Paula Pérez? Paula Pérez, Cata, es una mujer absolutamente apasionada que cree en el poder de cambiar las cosas a partir de eventos pequeños, que cree mucho en el arte como medio sanador y en el arte en todas las expresiones como medio sanador, y una persona absolutamente convencida de la bondad del mundo, de la bondad de las cosas y de la bondad de uno mismo para poder hacerse su propio camino. Y tu libro está lleno de bondad con tu madre, con tus hermanos, con tu familia. Y para los que hemos leído tu libro, sabemos de dónde nace el libro. Pero cuéntanos a aquellas personas que están viéndonos y que quieren escucharte y que quieren conocer un poquito más, ¿qué inspiró el libro? Yo creo que momentos muy dolorosos. El libro lo inspiró estar pasando por un momento muy complicado de mi vida personal por la enfermedad de mi mamá, y no poder estar triste ni angustiada delante de ella ni delante de mi papá. Eh, Tenía la necesidad de expresarlo porque si no me iba a reventar. Entonces nace como esa posibilidad de seguir adelante con un rol que yo asumí, no enloquecerme, pero tampoco quedarme encerrada en un dolor yo sola. O sea, es tomar esa bondad del arte que estás hablando tú, porque a la larga escribir es arte, y llevar esa bondad del arte a las letras que te permiten hacer el catarsis que no estabas pudiendo hacer al frente de tu mamá, que muy probablemente no podías hacer al frente de tu familia porque tenías esta maleta encima que además te obligaba a ponerte derecha y a decir, aquí estoy. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que no pueden escribir? ¿Qué les dices a esas personas que cargan esa maleta y que de una u otra forma quisieran poder tener este don que tienes tú? Que cada uno tiene un don. Puede ser a través de la escritura, a través de la pintura, a través de tejer, a través de cuidar y de cuidarse. Entonces yo creo que en todos los momentos más difíciles finalmente la gente saca el don, encuentra el don. Los momentos difíciles, creo yo, son lo que nos lleva a cada uno, a cada ser humano, a encontrar la manera de salir, porque no estamos diseñados para estar adentro de un cuarto oscuro. Hay momentos para salir. Hay que encontrar la manera de poder salir como de esos momentos de tensión y de angustia, y cada uno encontrará su manera. Hablemos de fluir cuando uno escribe un libro, porque yo me imagino, no he escrito todavía un libro, en algún momento Paula te llamaré y te diré, oye Paula, ¿cómo es que son esos consejos que nos diste? Porque los necesito, pero hablemos de escribir el libro y de esos momentos, esas dificultades, esos desafíos. ¿Cuáles son esos momentos que tú recuerdas en los que estabas frente al computador o de pronto en tu cuaderno haciendo tus notas y decías, no más, esto no va? Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso literario para ti. Todos los momentos. Yo no sé si a todo el mundo le pasa, pero yo tengo un gran saboteador dentro de mí. Entonces, todos los momentos. Yo no empecé escribiendo el libro diciendo voy a escribir un libro. El libro nace porque en algún momento escribí un post en una red social y me escribió una muy buena amiga y me dijo, ¿tú por qué no escribes? Y le dije, pues eso es lo que estoy haciendo para no ahogarme. Y me dijo, no, escribe como oficio de escribir. En ese momento yo digo, quiero escribir. Y lo que quería escribir era escribirle una carta a mis hijas para decirles por qué la mamá hoy no está con ustedes tanto tiempo.
¿Por qué la mamá está tanto tiempo con la abuela y no está con ustedes? Entonces, cuando yo me siento a escribir, el gran reto es, ¿esto a quién le va a gustar? ¿Esto para quién es? Yo sí soy buena. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo se dice mejor? El reto es creer en uno, creer en su capacidad, como creer en el instinto, Cata. Creo que es lo principal. Mira que aquí estoy escribiendo 3 cositas, porque son 3 cositas, 3 conceptos de los que quiero que hablemos. Tú hablaste de no nos la creemos y quién va a querer leer lo que yo estoy escribiendo. Y a mí me ha pasado que con las mujeres que he hablado que han leído tu libro, es más, mi mamá, yo posteé, estoy leyendo este libro porque me lo leí ahorita hace un par de semanas, y mi mamá inmediatamente me escribió y me dice, cuando lo termine mi hija, me lo manda, solamente por el nombre del libro. Entonces ya ahí, pues ese síndrome del impostor del que hablas, creo que nos marca muchísimo, pero también nos invita a reflexionar sobre el coraje que da, el coraje desde la valentía, mirar a los ojos a ese síndrome del impostor y decir, hey, aquí voy y voy por esto. Entonces, qué chévere ese concepto del síndrome del impostor. Y quiero que hablemos de tu amiga, porque es muy importante resaltar la figura que tienen esos otros seres humanos y esas mujeres para impulsarnos a llegar la milla más allá. Mira que fue ella la que te dijo, escribe, Kat, no te quedes así, Pau. Es una amiga, somos amigas desde El Colombiano. Mi primer trabajo fue en el periódico El Colombiano cuando yo tenía 22 años y ella era una periodista del Colombiano. Yo me salí del Colombiano hace 20 años y ella se había salido antes porque ella se fue a vivir a Barcelona hace muchísimos años. Pero seguimos en contacto por un chat que tenemos y pues nos seguimos en las redes sociales. Y cuando ella me escribió, me dijo, ¿por qué no escribes? Y yo le dije, pero estoy escribiendo. Ella me dice, no, es que tenés toda la capacidad de movilizar, o sea, la gente te lee, te deja comentarios, escribí. Yo siempre había querido escribir y siempre he escrito, pero he escrito para mí. Incluso cuando yo posteo en las redes, yo no posteo para que me digan nada. Mi manera es como de comunicarme como si yo fuera grafitera. Para mí los muros de Facebook y de Instagram son tus grafitis. Son mis grafitis, ¿no? Yo no espero que nadie más me diga, pero cuando ella me dijo esto, no es la única persona que me lo había dicho, ya había recibido muchas cosas que me decían, escribí más larguito, yo te quiero leer más largo, pero cuando ella me dice, también son referentes. Que Zulma me lo hubiera dicho, una mujer en la que yo confío en su criterio profesional y de escritura, fue lo que me impulsó a decir, si esta me lo está diciendo, de pronto es que sí tengo algo bueno para decir. Además, yo tenía una profesora en el colegio de sociales que me decía, tú a veces sientes que eres una gota de agua o eres, no sé, un pedacito de arena, un pedacito chiquitico de arena en una playa y que no tienes la importancia que tienen los grandes bultos de arena que se ven en la esquina, pero todos los bultos están hechos de pedacitos. Todos esos componentes son los que suman el todo. Hablemos de los temores. Y de ese temor que le puede dar a la gente que nos va a escuchar y va a decir, yo quisiera escribir un libro como hizo Paula, pero no soy capaz. ¿Qué tienen que hacer, Paula? Escribir, enfrentarse al miedo. Finalmente, cuando uno es periodista, entonces también cuando llega a la sala de redacción se enfrenta a la hoja en blanco. Y la hoja en blanco es tenaz, es tenaz. Ahora, cuando uno pues tiene que escribirlo, tiene que salir, la noticia tiene que salir mañana y de alguna parte sale la fuerza. Lo que pasa es que con estos ejercicios y con estas metas tan propias, si tú no te pones tú mismo ese reto, pues no lo haces. Entonces, cuando yo empecé a escribir, había escrito, no sé, unos 3, 4 capítulos, pero le daba muchas largas, como que no seguía. Finalmente encontré también otras 2 grandes mentoras y les dije, yo quiero que ustedes me acompañen en el proceso de escritura. Era pagado, entonces si yo llegaba a una mentoría a la semana siguiente, pues perdí toda mi platica. Claro. Es también uno obligarse con ciertas cosas, puede ser a través de un mentor, puede ser a través, cada uno encuentra la manera de llegar a ese punto donde lo sientes como una obligación, pero una obligación que te motiva. El gran temor es, va a gustar, no va a gustar, y con un libro que es tan íntimo, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué va a pensar mi papá? Cuando yo empecé a escribir, pues mi mamá estaba todavía viva, yo decía, ¿qué dirá mi mamá? ¿Qué dirán mis hermanos?
Pero es que aquí yo no estoy hablando de la vida de ellos, yo estoy hablando de mi vida y de cómo yo viví los momentos que viví. Hablemos un ratico de esos momentos que viviste y del mensaje que tiene este libro, ya no solamente para ti, porque además cuando se lo pusiste al mundo y lo entregaste al mundo, le regalaste al mundo una experiencia que cambia y transforma cuando uno la lee. Cuéntanos un poquito del contenido del libro. Bueno, el libro es, como dije ahorita, es como una carta ampliada para mis hijas de una explicación de por qué mamá está tan ausente. Antes de que mi mamá se enfermara, yo tomé una decisión de vida y fue renunciar a mi trabajo. Y renuncié a mi trabajo porque yo quería estar más con mis hijas. Pude estar con ellas 3 meses. A los 3 meses mi mamá se enferma y ya yo me convierto como en la cuidadora o en la mayor responsable, porque mi papá seguía con mi mamá y él estaba todo el tiempo con ella, pero hacer las citas con los médicos, todos esos trámites, pues ya era más complicado para él. Pero era también cómo decirle a mis hijas: ¿por qué mamá está tan ausente? ¿Por qué mamá se va varios días de la casa y no vuelve? ¿Por qué mamá pasa tanto tiempo en el hospital? Era ese mensaje de la abuela, yo soy la mamá que soy por la abuela que ustedes tienen. Y si yo soy la mamá que soy por la abuela que ustedes tienen, esa abuela se merece todo el reconocimiento y todo el acompañamiento. Porque cuando yo era una niña como ustedes, la abuela no escatimó ningún esfuerzo para que yo y para que los tíos estuvieran bien. Por lo tanto, ella hoy se merece que yo le devuelva todo lo que me dio. Eso es en esencia el mensaje de pedir disculpas por no estar, pero poder hacerles entender cuál era el motivo de que no estuviera. Pensé en mi mamá y pensé muchísimo en esos momentos de dificultad que uno hoy ya adulto mira atrás y dice: pobre mamá. Sí. Y en esa correlación que uno siente cuando ya está más adulto y tiene que estar, quiere estar ahí para ellos. Que yo creo que eso es de lo que más me gustó de tu libro, y es que yo no siento en tu libro una obligación de hija, sino que yo siento en tu libro una entrega de hija, una decisión de estar ahí. Y quizás esa decisión viene acompañada de una cantidad de sentimientos con tus hermanos, y lo plasmas en varias partes del libro y en varias conversaciones que tienes con diferentes personas en el mismo. ¿Qué dirías a quienes están atravesando una situación similar a la que tú atravesaste? Que hay una cosa que yo creo que es relevante para todos los seres humanos, y es el sentido de gratitud y de gratitud con la vida. Yo tuve la fortuna de tener la mejor mamá que pude tener, y para mí el mensaje era gratitud, y yo me sentí Cata. Finalmente, Katy, como me sentía yo, mi mamá me estaba dando un regalo. Mi mamá, al dejarse cuidar y al dejarse acompañar, me dio el regalo de yo poderle devolver en algo todo lo que ella hizo. Entonces, a quienes están atravesando este momento, es pensar que la vida no es infinita, la vida de nadie es infinita, y nosotros creemos que nuestros papás van a estar ahí para siempre, y muchas veces no entendemos como el paso de los años y cómo ellos se van volviendo un poco dependientes de nosotros, y entonces nos da rabia porque es que tú eres la mamá, tú eres el que tienes que seguir en ese rol. No, ¿cómo podemos nosotros jamás suplantar ese rol, pero sí poder acompañarlos, y poder acompañarlos desde el amor? Quienes somos papás y tenemos también padres vivos, tenemos como esa oportunidad de decir cuántas veces yo le tenía que decir a Gaby, a Lucy, que hiciera algo y no me daba rabia, y porque cuando mi mamá me pregunta 2 o 3 veces lo mismo, sí me da rabia. Mira que otro de los mensajes que yo encontré en tu libro, y mi abuelo decía que uno encuentra en los libros los mensajes que quiere encontrar. Sí. Por eso uno lee un libro hoy y lo lees en 6 meses y encuentras mensajes diferentes. Yo te cuento, Pau, que yo me leo una vez al año El Principito, desde que tengo como 4 o 5 años. Hacemos exactamente lo mismo. Vea, pues tengo una amiga, ya sé a quién voy a llamar para que hagamos cata del Principito. Y todos los años conversaba con mi abuelo sobre El Principito, y todos los años entiendo un mensaje diferente del Principito. Y uno de los mensajes que yo saqué de tu libro es esa capacidad que tenemos como seres humanos de creer que podemos con todo. Y corrígeme si estoy equivocada, pero yo leí el libro y vi a tu mamá como una mujer omnipresente que hacía todo.
y que ella podía, y que ella hacía, y quizás ese momento en el que ella dice, tengo que soltar y permitir que Paula me ayude, es un momento de conciencia máxima que tu mamá adquiere. Porque creo que hay personas que llegan al último momento de sus vidas todavía queriendo tener el control. Siento por tus palabras que tu mamá dio ese paso y entendió que ya era momento de soltar. Pero fue un paso obligado también. Mi hermano muere en un accidente de tránsito y en ese momento yo no sé si mi mamá de manera consciente dice yo ya suelto las riendas, pero en ese momento la vida de mi mamá, creo que en ese momento ella empieza a perder su lucha con la vida. Mi mamá siempre fue una mujer absolutamente positiva, alegre, querendona, y nunca dejó de ser querendona ni alegre. Pero cuando Pipe muere, a ella se le muere un pedazo de su vida. Y ella no de manera consciente se entrega como a ese cuidado, sino ya como que llegó a ese punto donde ya no había más. Y por más que nosotros le decíamos, mamá, pero es que seguimos siendo 3, es que se le murió una parte súper importante de su corazón, y no es que no nos quisiera, sino que fue un punto de no retorno. Además, Paula, que mira que cuando uno pierde una pareja, uno es viudo. Cuando uno pierde un papá o la mamá, uno es huérfano, pero no existe una palabra para describir la situación de perder un hijo. Entonces, creo que en una parte uno puede tener empatía con tu mamá por ese momento, pero también de pronto pensar que quizás en ese momento de la vida, por todo lo que pasaba en nuestros ecosistemas, decir necesito ayuda, estoy pasando un duelo, era muy difícil. Sí. Y creo que esa es de las cosas que hemos ganado en los últimos años, que ayuda a las personas a gestionar esos duelos. Hablemos de Pipe. Fue un Porque quiebre. Pipe está en todo el libro. Sí. O sea, yo te quiero decir que en tu libro empieza con lo de Pipe. Nosotros tenemos una moto, habíamos llegado a Santa Marta en moto, y yo leo lo de Pipe y yo empiezo, ok. Y lo sentía él presente en cada una de las páginas de tu libro. La muerte de Pipe, y yo hoy digo la muerte de Pipe, yo en el libro nunca digo la muerte de Pipe. Cuando Pipe muere, una parte de mí también se murió, porque fue algo inesperado, fue algo de lo que yo hoy me acuerdo, cómo sucedieron los hechos, y vuelve y me tiemblan las piernas, y vuelve y se me cierra la garganta. Han sido años muy difíciles, pero que hemos podido ir como caminando. Yo creo que mucho también en honor a mi mamá y en honor a Pipe. Independientemente de que mi mamá, yo creo que no se pudo reponer nunca de esa pérdida, yo digo que en honor a mi mamá, porque mi mamá fue una gozona de la vida, una gozona absolutamente de la vida. Y de poder pararse y de poder seguir y de decir vamos para adelante. Entonces, pues mi vida, como lo que ha transcurrido, es también en honor a Pipe, porque también se gozaba la vida, y en honor a mi mamá. En una de las conversaciones con mi abuelo de un libro de Nietzsche, hablamos del concepto de inmortalidad y qué es realmente la inmortalidad del ser. Y la gente cree que la inmortalidad es esto de nunca morirse y estar vivo 2000 años, 7000 años, ¿no? Pero Nietzsche en su libro explica, y mi abuelo trataba de ponérselo en unas palabras fáciles para una niña de 8 años, y mi abuelo era loco, o sea, eran libros que yo no entiendo a quién se le ocurre ponerle a leer los libros a una niña de esta edad. Pero voy a este tema porque él me decía que la verdadera inmortalidad se adquiere cuando logras quedarte en la memoria de la gente, y sobre todo la gente más cercana a ti. O sea, hay diferentes inmortalidades. Hay personas que la historia sigue y tú sabes quién es Napoleón Bonaparte. Pero esa inmortalidad de la que tú hablas, que es una inmortalidad que te mueve los sentimientos, yo creo que es una inmortalidad muy diferente, porque es una inmortalidad desde el ser, no desde el hacer. Y se nota en tu libro todo el tiempo la inmortalidad de Pipe y la inmortalidad de tu mamá. Y el mensaje que nos das a todos es, pues, la vida tiene bemoles y juntos, en familia, podemos ir un paso más allá. ¿Cómo ha tomado tu papá el libro? Mi papá fue el primero que lo leyó ya impreso. Es decir, en todo el proceso, obviamente, de escritura, lo leyó mi hermana. Yo le mandé una copia a mi hermana
Y cuando me llegó el machote del libro, ¿Qué es un machote? Porque hay gente que no sabe qué es un machote. es como la primera impresión. Ajá. Entonces, para yo poder ver el papel, que la letra sí me gustara. Mi papá fue un gran lector. Digo fue porque desde hace unos 10 años, 15 años dijo, él como que se entregó y dijo, ay no, yo no quiero leer nada más. Entonces, lee todo el día en su tablet, pero lee todo el día Twitter. O X o como se llame. Además es tuitero, mi papá tiene 84 años y es tuitero. Pero cuando yo llegué con el libro, lo abrió y me dijo, pero esto no tiene dedicatoria. Y le dije, papi, eso es un machote, eso no tiene dedicatoria porque Pero ese no es el tuyo. la dedicatoria es todo el libro. Y entonces, bueno, se lo leyó y se lo leyó pues en un momentico. Y entonces mi hermano me llamó y me dijo, oiga Paula, mi papá me dijo que usted me menciona ahí con nombre y todo, cuáles son los créditos, cuándo me va a pagar todos los créditos, porque usted nunca me pidió permiso. Y yo le dije, oigan a este. Le dije, ¿cómo así? Es que mi papá lo leyó. Y me dijo, sí, él lo leyó. Y le dije, ¿qué te dijo? Y me dijo, pues vaya, pregúntele. Entonces yo me fui donde mi papá y le dije, ve, ¿ya leíste el libro? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿y qué tal? Está bien. Y le dije, ¿aprendí a escribir o no? Y me dice, sí, aprendió a escribir. 2 o 3 semanas después le dije, papi, ya este es tu libro, ya el que sí era de verdad, ya pues con una dedicatoria. Volví a los 2 días a la casa y él se estaba leyendo otra vez el libro con sus ojos muy encharcados, pero no me dijo nada más. Pero qué rico porque a veces las palabras sobran, Pau. Sí. Y yo creo que el hecho de que él te puso, Paula, pues te dijo eso, te puso ese mensaje, habló contigo y se repitió el libro y probablemente se lo repitió otras veces y no nos ha dicho a ninguna de nosotras. Lo no tiene en la mesita. Lo tiene en la mesa y de repente abre un capítulo y dice que acordarme de esto. Eso deja entrever que quizás para él también está haciendo una terapia, leer y leer la historia. Sí. Y esa es la magia de los libros. Después de que tú lees el libro y te das cuenta de lo que ha sido este transitar para ti, que es mirarse en ese espejo, ¿qué sentiste? Vuelvo y siento mucha gratitud. Me siento absolutamente agradecida por los protagonistas del libro, agradecida con mi mamá porque me dejó estar con ella todo el tiempo, agradecida con mi esposo y con mis hijas porque lo entendieron y que además fueron parte del proceso. No sé si va a sonar muy feo esto que voy a decir, pero muy agradecida conmigo por ese don. Porque pude valerme de él para pasar momentos muy difíciles y me siento muy orgullosa de mí por haberlo hecho y por haberlo hecho bien. Y hablemos del orgullo porque tú haces el orgullo y haces como así y eso es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Sor Juana Inés de la Cruz decía que la humildad, la primera humildad que tenemos que tener como seres humanos es con nosotros mismos y es aceptar lo que hacemos bien. Pero a todos nos han dicho que usted no puede decir que hace bien, ni que escribe bien, ni que habla bien, ni que, no sé, hace un buen macramé, porque te van a caer encima y te van a decir, ay, usted no es humilde. Pero ¿y qué pasa con la humildad contigo? Tú escribes muy lindo, Paula, escribes espectacular. Hiciste que me conectara con tu libro en cada una de sus páginas. Tengo resaltados varias partes de tu libro, partes que resonaban conmigo, partes que me hacían de una u otra forma conectarme con la historia de tu papá, con tu historia, con la de tu mamá. Fue maravilloso. Y esos dones, a mí me encantaría que en algún momento lo digas mirando a una cámara y dices, es que yo tengo el don para escribir bien, porque lo tienes. Y qué rico que le regalaste este libro al mundo. Y ya para finalizar, te quiero hacer otra pregunta. ¿Qué libro le recomiendas a las personas que están conectadas? A los que nos van a ver y nos van a escuchar. A mí me encantó además porque estaba leyéndolo cuando estaba en el proceso del libro, La ridícula idea de no volver a verte. Me pareció un Rosa libro Montero. hermoso por la historia. Es un paralelo entre la historia de Marie Curie cuando Pierre muere y de ella cuando su esposo muere. Pablo, creo que se llama, no recuerdo muy bien. Pero ella, hay varias partes donde dice, habla sobre la pérdida y sobre el duelo y dice uno pues ya ha podido superarlo, pero llega un momento, un olor, un ruido, algo que te lo recuerda y te vuelve al mismo día. Y es lo mismo que a mí me pasa, cuando hablo, por ejemplo, del tema de Pipe, yo vuelvo al mismo momento. A mí ese libro me pareció hermosísimo, porque además te da también una visión de la Marie Curie viuda,
te pone como en ese lugar de una figura que es que no es de hierro, que sufrió mucho, que se enamoró, que también fue mujer en todas sus dimensiones, mamá, esposa, cuidadora, pero también como Rosa Montero es capaz de mostrarle al mundo esos momentos en que ella fue tan vulnerable. Entonces, ese libro me encantó. Qué bueno que recomendaste ese libro, porque no solamente ese libro, sino esa autora, es una autora que les recomiendo leer. Rosa Montero es enorme, es una mujer que escribe espectacular. Esta fue Paula Pérez con su libro Cuando seas mi madre, un libro que les recomiendo leer. Es un libro que te conecta con muchísimos sentimientos, te conecta con ese dar desde la necesidad y desde querer dar amor, no la obligación de dar amor, y un ejercicio de catarsis, un ejercicio de aceptación de un momento difícil y aprovechar ese don que tienes, Paula, de escribir, y esos dones que muchas otras personas tienen de actuar, de leer, para ponerlo al servicio de la humanidad, porque este libro es un servicio a la humanidad. Es un enseñarle a las personas que lo leen que no están solos, que hay otros seres humanos que han pasado por situaciones como la que ellos están pasando. Esta fue nuestra cata de libros. Gracias, Pauli, por estar en este espacio. No sé si quieras decir una cosa antes de irnos. Que crean en el poder de cada uno, de las palabras, en el poder de creación y en el poder de transformación. Lo que hace falta es creer en uno mismo. Y Katy, mil gracias por este espacio tan lindo. No, esta es tu casa, esta es tu sala, literal. Gracias.